Acompáñenme, hermano, con su Biblia a 1 Juan, capítulo 2. Hoy de forma particular vamos a dedicarnos a leer desde el versículo 15 al versículo 17. Probablemente uno de los pasajes más conocidos de la carta de 1 Juan, sin lugar a dudas, por lo menos para mí. Versículos que uno los sabe casi de memoria de tantas veces que se han repetido. Y el título de mi sermón es el siguiente, en forma de pregunta: ¿Puede un creyente ser mundano? No estoy diciendo si un creyente puede cometer actos de mundanalidad, si puede un creyente estar en un estado a tal punto de ser un creyente mundano, como una condición, como si fuera un estilo de vida compatible de alguna forma con un hijo de Dios. ¿Puede un creyente ser mundano? Tremendo, ¿no? Bueno, yo en algún momento pensé que sí. Así me habían enseñado hace muchos años atrás, pero me parece que no. La palabra de Dios es muy clara al respecto, pero quisiera que no sean persuadidos solo por lo que yo digo, sino por estudiar lo que la Biblia dice al respecto, lo que la palabra de Dios tiene para decirnos sobre este tema. Leamos ahí el capítulo 2, del versículo 15 en adelante, dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy directo Juan en esta sección. Juan no da vueltas, va directo al problema que él quiere plantear y comienza con un mandato. Es el primer imperativo. Recién cuando llegamos aquí es el primer mandato que da Juan en toda la carta. Bien claro y bien fuerte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego Juan da argumentos para persuadirnos, para, por medio de iluminar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro intelecto, tengamos mayores recursos en nuestras mentes para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, es muy claro, ¿no?, la estructura de Juan en esta porción. Y esto produce una acción tremenda en todos nosotros como creyentes, dado que vivimos en el mundo, dado que estamos en el mundo, dado que el Señor Jesucristo no pidió que el Padre nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Debemos vivir esta vida como creyentes en el mundo. Hace muchos siglos atrás, algunos entendieron esta influencia del mundo a tal punto de que un creyente debería aislarse del mundo, particularmente en la época del monasticismo. Eso es lo que hacían las personas: se alejaban, se iban a vivir a un monasterio o se iban a vivir solos en medio de la nada, para de esa forma no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, el problema es que hay tanto ruido de fondo en nuestras mentes a causa de la influencia que el mundo tiene sobre nuestras vidas, que probablemente si nosotros hacemos eso nos llevemos el mundo con nosotros de alguna manera, y el mundo apela a nuestros deseos, a nuestras pasiones pecaminosas, a tal punto de que sería imposible. No podemos huir del mundo. Crearíamos un nuevo sistema mundano en medio nuestro si armamos nuestra propia comunidad. Entonces, para eso es necesario que recibamos instrucción bíblica como creyentes, como hijos redimidos de Dios, para no amar este mundo. En los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada, del versículo 12 al versículo 14, Juan confirma a aquellos destinatarios, aquellos que formaban parte de las iglesias a las cuales él se dirigía, como verdaderos creyentes. No todos eran incrédulos, había un grupo que eran creyentes,
Y Juan escribe para confirmarlo. Juan les recuerda, ¿se acuerdan? Ustedes son hijos de Dios. Ustedes han conocido al Padre. Ustedes han vencido al maligno. Ustedes realmente son creyentes y les prepara, les da un cimiento firme para luego impartir esta orden y estas palabras que realmente sí son duras y sí son fuertes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esta orden la reciben creyentes, no incrédulos. Es una orden que está dirigida para que los creyentes no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el hecho de que se ordene algo como esto sugiere que es algo que estaba sucediendo. Sugiere que de alguna forma los creyentes estaban cayendo en esto y estaban amando al mundo. Y si sus destinatarios continúan en esta condición, continúan amando al mundo, teniendo un estilo de vida mundano, terminarían dando evidencias de que el amor del Padre no está en ellos, de que realmente no conocían a Dios. La lealtad con el mundo y la lealtad con Dios es ridículo, es totalmente incompatible, no hay forma, no hay manera, no se puede ser leales a ambos. Usted no puede ser un creyente mundano, sino que solamente es un mundano, religioso, pero un mundano, no un creyente. Bueno, la forma en la que respondemos a este mandato da evidencia si nuestra profesión de fe es verdadera o no lo es. No se confunda, hermano, con el hecho de que usted va a ser salvo por no amar al mundo. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. La salvación es algo precioso, porque Dios nos los da a nosotros y nosotros no lo merecemos. No hay nada en nosotros que produzca en Dios misericordia por, mirá lo bueno que somos, mirá cómo me escogió a mí, mirá cómo oró a mí, cómo me pidió que sea su Salvador. No es así. La salvación es del Señor, solo es de Dios. Nosotros no participamos absolutamente nada. El único que participa en nuestra salvación de principio a fin es Dios. Pero cuando somos salvos, Dios obra de tal forma en nuestro corazón que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Dios transforma absolutamente todos y el Espíritu Santo produce su fruto. El primer fruto del Espíritu es el amor a Dios, amor al prójimo. Esos cambios dan una evidencia de que hemos sido regenerados a tal punto que vivir en pecado da una evidencia de todo lo contrario. Vivir amando al mundo daría una evidencia de que alguien que nunca conoció a Dios, no es que perdió su salvación por amar al mundo. Comienza diciendo Juan, la primera parte del versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un imperativo este verbo améis, pero es un presente activo, una acción que está dando curso, que está progresando en medio de ellos. Ahora, el sentido de la palabra amar aquí no se debe entender de la misma forma en que se puede entender en el capítulo 2, versículo 10, cuando dice que el que ama a su hermano permanece en luz. Esta clase de amor, cuando usted ama al prójimo, ese amor busca el bienestar del otro. Busca lo que es bueno para el otro. Se enfoca en el otro, en las necesidades del otro. Bueno, es un amor desinteresado en ese caso. Ahora aquí la palabra amor no se enfoca en otros, sino que se enfoca en uno mismo, particularmente en suplir las necesidades o los deseos pecaminosos que alguien puede tener. Describe más nuestras preferencias pecaminosas, nuestras elecciones. Uno cuando ama al mundo en este pasaje no es alguien que está buscando el bienestar del mundo, no es alguien que está buscando que el mundo esté mejor, sino que lo que está buscando es satisfacer sus propios deseos pecaminosos por medio del mundo, de lo que el mundo tiene para ofrecernos. Un ejemplo de esto es Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, el versículo 19, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en mente Juan cuando habla de no amar al mundo y las cosas que están en el mundo?
¿Acaso no debemos, por ejemplo, los creyentes amar a las personas de este mundo? Claro que sí, claro que debemos. El problema es que la palabra mundo se utiliza en diferentes sentidos. Por ejemplo, Juan 3:16, un pasaje muy conocido, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, se utiliza la palabra mundo para describir el conjunto de las personas no redimidas y los propósitos redentores de Dios hacia este grupo de personas. En ese mismo sentido se utiliza en 1 Juan capítulo 2, cuando se habla de Jesucristo y se dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino por los de todo el mundo entero. Lo que está describiendo aquí la palabra mundo es el conjunto de los no redimidos, aquellos que necesitan ser salvos. Los creyentes somos luz para el mundo, somos llamados a ir por todo el mundo predicando el Evangelio, somos como luminares en el mundo. Realmente los creyentes debemos mostrar amor al mundo, así que Juan no puede estar refiriéndose a las personas. Se está refiriendo entonces Juan al mundo creado, podríamos pensar, a la creación, a las cosas, al mundo material. ¿Acaso está mal amar el mundo creado, amar las cosas materiales? Ahí se pone un poquito más peligroso. Hay un sentido que sí está mal, hay un sentido que sí es pecaminoso. ¿Ustedes recuerdan en Romanos 1 cuando describe que terminaron adorando a las criaturas en lugar del Creador? Bueno, ese es un amor por el mundo de una forma pecaminosa, pero por otro lado hay una forma que no es pecaminosa, en el sentido de preferir cosas de este mundo que están bien, que no están mal. Dios ha creado el mundo de tal forma que posee un montón de bendiciones para todos los seres humanos, creyentes e incrédulos, los que le aman y los que le rechazan. El sol sale tanto sobre justos como injustos. Dios, todo el tiempo, en Génesis capítulo 1, resalta que su creación es buena, y buena en gran manera. Y claro, la creación se ha visto afectada por el pecado, pero aún así, las Escrituras siguen dando testimonio de que esa creación es buena, que Dios da aliento y vida, que Dios trae sus lluvias, que por medio de la creación aún Dios da testimonio sobre quién es Él. El Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aún esta creación que está contaminada por el pecado, aún refleja algo de la gloria del Creador. 1 Timoteo 6:17 dice que nosotros los creyentes, confiando en Dios, con gratitud, podemos reconocer que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted puede disfrutar de cosas en este mundo de una forma que no es pecaminosa. Usted puede disfrutar de su familia, del matrimonio. Usted puede disfrutar de una buena comida, de la compañía, de la amistad. Usted puede disfrutar de unas vacaciones, de la naturaleza, de la música, del arte, sin que necesariamente sea pecaminoso. Claro, es muy difícil a veces marcar dónde está la línea, porque sí hay cosas que estas cosas se pueden transformar en algo pecaminoso, ¿no? Usted puede comer un plato de comida y está bien, puede comer 2 y bueno, pero ya puede llegar a comer tanto y tan mal que ya se transforma en una glotonería, afectando su salud. Usted le puede encantar pasar tiempo con su familia, pero si disfruta tanto de ese tiempo que ni siquiera va a trabajar, es peor que un incrédulo, ¿no? La responsabilidad que usted tiene de sostener a su familia. Hay deseos que nosotros tenemos que están bien. Podemos tener deseos de tener un buen tiempo de vacaciones, podemos tener deseos de tener un tiempo con la familia, podemos tener deseos de disfrutar de la música, del arte, pero parece que nuestros deseos están un poco desordenados y a veces deseamos más de lo que deberíamos y se puede transformar algo bueno en algo pecaminoso. Es muy tramposo el mundo en el que vivimos. Juan no puede referirse a las personas, tampoco se refiere al mundo creado, sino que Juan describe el mundo aquí como un sistema de maldad que se opone a Dios, que está en contra de Dios
y que busca influenciar a todas las personas para que deshonren a Dios, para que las personas sigan sus propios impulsos y sus propios deseos pecaminosos. Es en ese sentido que el Señor Jesucristo dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, reconociendo que en este mundo hay una influencia en cuanto al pecado, en cuanto al mal, una influencia que es diabólica, porque Juan enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Y en estos pocos versículos, Juan nos da suficiente información para definir a qué se refiere cuando habla del mundo. En otros pasajes, como les mencionaba recién, 1 Juan 5:19, Juan enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Y usted dice: pero ¿cómo? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no está en control de todas las cosas? Bueno, lo que está describiendo es que está describiendo específicamente el sistema de maldad que gobierna Satanás. Satanás mismo, ordenando. No nos damos cuenta a veces de cómo esto sucede. Pero todo lo que nosotros vemos en este mundo, que se opone a Dios, que lo entendemos por lo que la palabra de Dios enseña, todas las filosofías, las ideologías, el entretenimiento, el espectáculo, las redes sociales, los medios de comunicación, forman parte de un sistema que está gobernado por el maligno, por Satanás. El Señor Jesús describe a Satanás como el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. Este mundo nos influencia para que llevemos un estilo de vida que no está gobernado por Dios claramente, que se opone a Dios y que apela a una conducta pecaminosa. En los mismos versículos que leímos recién, nos dice que todo lo que hay en el mundo, y lo resume en deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo apela a nuestros deseos pecaminosos. Y Juan describe en el resto de la carta este sistema como ignorante de Dios. En capítulo 3, versículo 1 dice: el mundo no nos conoce. Describe este sistema odiando a los creyentes. Capítulo 3, versículo 13 dice: el mundo os aborrece. El mundo es una guarida, es como una cueva de falsos maestros. En el capítulo 4, versículo 1 dice: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por último, como mencionamos al comienzo, gobernado por el maligno. Un sistema que se opone a Dios, se opone a los creyentes. Y es algo evidente. Es algo evidente. Sobre todo es algo evidente a nivel ideológico, ¿no? Incluso esto abarca hasta la moralidad del mundo. Porque incluso cuando vemos ideas que tienen que ver con la filantropía, con el amor a otros, con hacer que todas las personas estemos supuestamente mejor, siempre ese amor al prójimo no parte de un amor a Dios, sino que es solamente un amor al ser humano. Cuando el Señor Jesús resumió toda la ley, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo. Si yo amo al prójimo pero sin tener a Dios en esa ecuación, bueno, es un pecado por el cual todo ser humano será condenado sin lugar a duda. En ocasiones el mundo se pone de forma abierta, violando, insinuando, cometer actos que violan de forma directa la ley de Dios, pero otras veces de forma indirecta, proponiendo una clase de vida que pareciera casi cristiana, ¿no? ¿Vieron cuando alguien dice: solamente le falta ser cristiano? Le falta todo. Si eso es lo que le falta absolutamente todo. Es una vida que reemplaza a Dios por la moralidad o por una filosofía. Juan no dice que alguien pierde su salvación, como mencionamos, pero deja ver que una persona que permanece prefiriendo el mundo, sus placeres, da una evidencia de que nunca se convirtió, que nunca conoció a Dios. Por eso tan importante los versículos 12 y 14, en el contexto donde Juan reafirma a los que son verdaderos creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué hace Juan esto? Bueno, para que cuando Juan dé la orden de no amar al mundo, un verdadero creyente diga: yo soy un hijo de Dios. Tiene razón Juan, yo no puedo seguir haciendo esto. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que volver a Dios. Y si esa es la situación, espero que, si usted se ha dado cuenta que está amando al mundo,
Espero que luego de ver los argumentos de la palabra de Dios, Dios obre de tal forma que usted abrace a Dios y reafirme su lealtad a Dios con todas sus fuerzas. Los creyentes no debemos amar al mundo. ¿Y cuáles son estos argumentos? En primer lugar, amar al mundo es incompatible con nuestra identidad como hijos de Dios. Dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amando al mundo. Creyentes que estaban amando al mundo, que estaban cayendo en este pecado, lo que hace Juan es recordarle la identidad del creyente como un hijo de Dios que recibió el amor de Dios como su Padre. Lo que hace Juan con alguien que está amando el mundo y que profesa ser un creyente, profesa haber conocido al Señor, es recordarle que es un hijo de Dios. Recordarle que tiene a Dios por Padre, recordarle que es un creyente. Lo natural que un creyente es que ame a Dios. Pero acá Juan presenta el caso de alguien que está al mando del mundo y las cosas que hay en el mundo. Y Juan no le dice, no importa, vos hiciste la oración, así que quédate tranquilo, no importa, vos sos salvo, ya está, no importa lo que hagas con tu vida, no tiene ninguna importancia. Juan no hace eso. Juan no acepta que existe la posibilidad de que haya alguna compatibilidad entre el mundo y nuestra identidad como hijos de Dios. O sea, imagine un hijo de Dios que ama aquello que se opone a Dios. Es tan ilógico como decir que alguien está adorando a Dios y está adorando al diablo, pero tranquilo, es un hijo de Dios. No hay forma, es ridículo, no tiene sentido. Es como, ¿vieron ahora que se habla tanto de esto de lo que alguien se puede autopercibir, ¿no? y que uno no tiene que decirle nada, ¿no? Entonces viene alguien que vive como el demonio, pero se autopercibe como hijo de Dios. No podemos aceptar eso. No hay forma. Juan no lo hace. Todo lo contrario. Juan le dice que el amor del Padre no está en él. Duro. Son palabras duras. Para alguien que está enredado en el mundo, amando el mundo, viviendo conforme al estilo de vida que el mundo propone, acercarse y que te diga el pastor de tu iglesia, el amor del Padre no está en vos. Imaginen. Sí que era duro. Toda pretensión que alguien puede manifestar de conocer a Dios, de amar a Dios y simultáneamente amar al mundo es total y absolutamente falsa, es incompatible. Porque recibir el amor del Padre implica ser perdonados. Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada cuando les dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por nombre, porque habéis conocido al Padre. Quien tiene a Dios por Padre tiene su amor, tiene su perdón. Por eso en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Recibir el amor del Padre implica ser transformados, implica ser renacidos, implica ser regenerados. Dios opera un cambio tan radical el día que vinimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, que Él pone su amor en nosotros para que nosotros que antes odiábamos a Dios ahora podamos amarle a Él y amar al prójimo. Romanos 5:8 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted conoció a Cristo como su Salvador, usted a partir de ese momento puede amar a Dios, cosa que antes no podía hacer. Usted antes le odiaba a Dios. Usted era un enemigo de Dios. Dios derrama en sus hijos el Espíritu Santo, lo transforma de tal forma que comienza a manifestar el fruto de que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? ¿Usted lo recuerda? ¿Cuál es? Amor. Amor. Más adelante, 1 Juan 3:17 describe la siguiente situación. Alguien que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano que está ahí padeciendo necesidades reales. No estamos hablando de que su hermano quiere cambiar el auto, que quiere pintar la casa, o que su hermano está teniendo hambre. Y usted tiene 2 platos de comida. Y dice, y si usted cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay manera, no hay forma.
No es un creyente alguien que hace eso. No tener el amor del Padre es la forma en la que Juan utiliza para describir a alguien que no es un creyente, que no fue transformado, que no recibió perdón, que no recibió el Espíritu Santo. Nuestra lealtad, tener a Dios por Padre exige que nuestra lealtad esté solamente enfocada y direccionada a Él. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús habló de amar a Dios y amar a las riquezas. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo dice que no pueden, no hay manera. Alguien no puede tener a dos amos, a dos señores. ¿No? No sé si a usted le ha tocado trabajar para dos jefes. Es un problema, ¿no? Porque hay veces que están de acuerdo, ¿no? Y está todo bien, pero hay veces que no están de acuerdo. Y claro, uno hace una cosa, el otro le dice otra, y ya uno ya no sabe ni qué hacer. Bueno, acá Dios y las riquezas se oponen completamente. No dice que usted no puede tener riquezas, sino dice que usted no debería amar las riquezas. Bueno, en ese mismo sentido, de la misma forma que el amor a Dios, que Dios exige toda nuestra lealtad, y no podemos ahí estar poniendo nuestro corazón detrás de las riquezas y solamente perseguir las riquezas, eso es algo pecaminoso. Bueno, lo mismo sucede con el mundo. El mundo no puede ser nuestro amo y señor y al mismo tiempo ser hijos de Dios. No hay manera, no hay forma. Se oponen entre sí. Los objetivos son totalmente opuestos, distintos, diferentes. Santiago 4:4, lo leemos, recién dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Claramente, fíjese este pasaje de Santiago 4, cómo describe el mundo como un sistema organizado que se opone abiertamente a Dios, que está en contra de Dios. Entonces, ¿qué tiene para decir las Escrituras alguien que ama al mundo? Que no puede tener dos señores, que si ama al mundo se constituye un enemigo de Dios y que el amor del Padre no está en él. Es una fuerte advertencia de parte de Dios para la iglesia. Si usted está amando al mundo, nosotros no podemos aseverar totalmente, decir, bueno, ya está, no es más un creyente, eso solamente lo sabe Dios. Pero sí le podemos decir que si usted permanece en esa situación, usted no es un creyente. No deberíamos brindarle ninguna clase de certeza, de seguridad, porque su conducta es incompatible, totalmente incompatible con Dios y con su palabra. El mundo ofrece un estilo de vida pecaminoso. Lo que deberíamos hacer nosotros es llamarle a la obediencia, animarle a que no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la respuesta que una persona da a esta advertencia, bueno, la respuesta va a determinar, ¿no? ¿Dónde está? Si el amor del Padre está en él o si no lo está. En 2 Timoteo 4:10, Pablo describe de la siguiente forma a una persona. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas ya no está más conmigo. Ya no tiene ninguna lealtad conmigo. Ya no compartimos absolutamente nada. No hay posibilidad que Demas esté en la iglesia y amando al mundo. No hay manera. Ya lo describe como alejado de Dios. Lo mismo sucedió ahí en las iglesias a las que se está dirigiendo Juan, cuando dice que salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Principalmente salieron las personas por abrazar una idea errónea en cuanto a Dios, en cuanto a su palabra, por abrazar filosofías de este mundo que se oponían a la enseñanza apostólica. El mundo es tan complejo que incluso ha desarrollado varios sistemas de enseñanza que aunque incluyen a Dios en términos, son opuestos, se oponen a Dios, se oponen a la palabra, se oponen a la enseñanza apostólica. A tal punto que cuando una persona los abraza, termina abandonando la iglesia de Cristo. Nuestra identidad como hijos de Dios es incompatible con el mundo. Por eso no debemos amar al mundo
no solamente no debemos amar al mundo por quienes somos, sino también porque lo que el mundo ofrece es incompatible con Dios. Lo que el mundo ofrece es incompatible con nuestro Padre. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo no tiene nada para ofrecer que sea de interés o de provecho o que tenga algún valor para un hijo de Dios, sino que todo lo contrario. Todo lo que tiene el mundo para ofrecer en relación espiritual, en su vida espiritual, es dañoso, es malo, es pecaminoso. Todo lo que hay en el mundo, comienza diciendo Juan, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué abarca todo lo que hay en el mundo? Bueno, Juan mismo pone un marco. ¿A qué se refiere con todo lo que hay en el mundo? Porque Juan dice todo lo que hay en el mundo, pero no se refiere a todo y cada una de las cosas que hay en el mundo, sino que después él describe a qué se refiere. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Interesante estas descripciones, porque no describe actos pecaminosos. No son actos lo que está describiendo Juan, sino que describe deseos. El mundo apunta toda su artillería pesada, no que usted cometa actos, sino que usted desee, porque usted va a hacer lo que usted desea. Lo que usted hace es lo que está en la superficie después, son las evidencias, son las consecuencias, pero el problema está en nuestros deseos. Santiago 4.1, ¿recuerdan de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de vuestros deseos, los cuales combaten en vuestros miembros? El problema por el cual el pecado se hace evidente en nuestras vidas es porque nuestros deseos están desordenados. El Señor Jesucristo enseñó que del corazón del hombre salen los malos deseos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema no es la sociedad, el problema no es el medio ambiente. Yo a usted lo dejo solo en su casa y usted va a desear cosas pecaminosas. Y a mí me pasa absolutamente lo mismo. Y Satanás sabe esto. Sabe esto. Por eso dirige el mundo como un sistema organizado de maldad para que trabaje, para que opere apelando a nuestros deseos caídos y pecaminosos. La Biblia de las Américas traduce esta parte como la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida. Deseo o pasión es una palabra griega que a mí me quedó muy grabada porque Alejandro la ha explicado muchas veces y con muchos detalles. Es la palabra griega epitumía, que describe un deseo fuerte. Y la connotación de esta palabra, recuerda, está determinada por el contexto. Puede haber un deseo que no es pecaminoso, que es fuerte y que esté bien, pero cuando este deseo está desordenado, se utiliza la misma palabra para describirlo como algo pecaminoso. Por ejemplo, en Filipenses 1.13 Pablo escribe y dice que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Es la misma palabra griega, está bien, es un buen deseo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 2.17 dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Un deseo santo, un deseo correcto, ordenado. Pero en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice lo siguiente, los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias, deseos, epitumías necias. El contexto determina si es un deseo que está ordenado, que es santo, o si es un deseo pecaminoso. Deseos tantos malos como buenos. Y es tan engañoso esto, es tan peligroso. Qué peligroso que son nuestros deseos. Ni nosotros los entendemos, ni los conocemos, solo Dios lo conoce, solo Dios conoce nuestro corazón. A tal punto esto es tan peligroso que en Efesios 4.22 describe nuestros deseos como engañosos. Dice que los deseos que antes teníamos eran engañosos. Bueno, es engañoso en el sentido de que da una falsa apariencia. A tal punto que, como les mencioné anteriormente, deseamos cosas buenas tanto que se transforman en un pecado, se transforman en algo pecaminoso. Deseamos una casa más grande, un auto, un trabajo, pero el engaño incurre en que
por desear estas cosas empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Descuidar nuestra familia, no descansar y trabajar más de la cuenta para llegar a obtener eso, o irnos de vacaciones o lo que sea, ¿no? Y hacer cosas que a veces no agradan a Dios de forma abierta. Bueno, esto describe de alguna forma cómo nuestros deseos están contaminados por nuestros pecados, y describe este mundo como un lugar muy peligroso, donde debemos tener mucho cuidado de los pasos que damos, y de las cosas que hacemos y de las cosas que deseamos, ya que el mundo apela a nuestras pasiones más profundas para, por medio de ella, engañarnos, que hagamos lo que no queremos hacer, lo que no nos propusimos hacer, a tal punto que nos enredemos con este mundo y seamos dirigidos a un estilo de vida pecaminoso. Y Juan describe 3 categorías de pecado a las que el mundo apela. En primer lugar, las pasiones, los deseos de la carne. La carne describe no solamente nuestros cuerpos físicos, sino que también describe nuestro ser interior, en el sentido de cuando está unido la carne a nuestros deseos, ¿no? A nuestras pasiones. La carne describe en las Escrituras nuestra inclinación por naturaleza a ser tentados por el pecado. ¿Qué es lo que hace que el pecado sea tan atractivo? Que tenga ese encanto, que sea tan seductor. ¿Por qué esa inclinación en mi corazón a ir corriendo tras el pecado? Bueno, porque mi naturaleza está contaminada por las pasiones de la carne. Describe nuestra condición como pecadores. Describe el poder que tiene el pecado sobre nosotros para seducirnos, someternos y esclavizarnos. Juan describe la carne como lo más débil del ser humano. Recuerdan, el Señor en Mateo 26 le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, la debilidad espiritual del ser humano. El apóstol Pablo utiliza la palabra carne para describir nuestras pasiones, nuestros deseos, cómo nos conducíamos antes de conocer a Cristo, específicamente como esclavos del pecado. Dice, entre los cuales, Efesios 2:3, describiéndonos a nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, cuando antes de conocer a Cristo, en los deseos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Lo mismo hace en Romanos 8:5, dice que los que son de la carne, aquellos que no han sido regenerados, que no han conocido a Dios, piensan en las cosas de la carne. A tal punto que dice que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es que queríamos hacer cosas buenas, pero no las hacíamos. No queríamos hacer cosas buenas, pero tampoco podíamos. En nuestra condición antes de conocer a Dios, no podíamos hacer el bien. No podíamos tomar ninguna decisión que sea agradable a los ojos de Dios por nosotros mismos. Estábamos muertos espiritualmente a nuestros delitos y pecados, solamente vivíamos para pecar. Cuando Cristo nos salvó, operó este cambio radical en nuestro corazón, a tal punto que ahora sí podemos en Cristo resistir estas pasiones carnales, pecaminosas, por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, por la palabra de Dios, a tal punto que Pablo nos llama en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no, ahora fuimos libertados. Esto no niega que los creyentes puedan cometer actos carnales o pecaminosos, sino que lo que afirma es que los creyentes ahora pueden y deben resistir estas pasiones, estos actos. Y no hacerlo a tal punto de vivir en los deseos de la carne sería una evidencia, ¿no?, de estar amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Pablo en Gálatas 5:19 dice que las obras de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes viven tras las pasiones de la carne no son convertidos. Es claro, Pablo.
No hay confusión, bíblicamente no hay confusión. Si hay alguna confusión en nosotros es porque hemos sido mal enseñados, porque hemos sido mal instruidos y porque no hemos leído la Biblia y estudiado de la forma correcta, porque las Escrituras es clara al hablar de esto. Yo antes pensaba que uno podía ahí vivir en la carne, ser un carnal, ser un mundano y ser un creyente, y ahora leo las Escrituras y digo, ¿cómo podía ser tan tonto de pensar eso? Si la palabra de Dios es tan clara al respecto. Los deseos de la carne, luego describe los deseos de los ojos, las pasiones de los ojos. Es la forma en la que Juan describe esta tendencia que tenemos todos los seres humanos a quedarnos cautivados por la parte externa, por la apariencia de las cosas. A tal punto que mentalmente, partiendo de lo que desean nuestros ojos, podemos ir más allá de eso en nuestras mentes. Está relacionado con la codicia, no solamente con la codicia material, sino también sexual. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está. El deseo solo dice, ya adulteró con ella en su corazón. El problema está en nuestro corazón. Esto está perfectamente alineado con lo que describe aquí Juan. Por eso tenemos los creyentes una necesidad imperante en cuidar lo que ven nuestros ojos. Porque el mundo apela a que quiere mostrarnos todo. Quiere que veamos de todo. Quiere que llenemos nuestros ojos con todo, porque sabe que partiendo de ahí puede tener una influencia destructora en cada uno de nosotros. Y sí, pensamos en las cosas más bochornosas cuando hablamos de esto, pensamos en la pornografía y lo destructiva que es, esclavizando a muchos creyentes también. Y la lucha que deben llevar a cabo para vencer este pecado no es fácil, es algo muy adictivo. Bueno, no solamente usamos esta palabra para describir lo que en relación a la pornografía, en relación a lo que no es explícitamente pornográfico, pero sí muy sensual, que podemos ver en los medios en la televisión, en la calle, en Facebook, en todos lados. No solamente lo que es sensual, sino aquello que podemos codiciar materialmente. Nos ponemos ahí a ver casas, mirá qué lindo, una serie, un documental sobre casas. Y miramos las casas y son, qué lindas que son. Y después, claro, miramos nuestra casa y ya, ¡qué porquería este rancho! Aquel lugar que nos cobijó durante tantos años, que dábamos tantas gracias a Dios por tenerlo, a mí me gustan mucho los motores. Todo lo que haga ruido y explosión a mí me gusta muchísimo. Y me gustan mucho los autos. Y tengo que controlarme. Porque claro, miro tanto los autos que cuando me compro un auto ya estoy pensando en el que sigue, el que me quiero comprar después. Digo, ya no llego ni a disfrutarlo. Y esto se puede transformar en algo pecaminoso, a tal punto que ya estoy como ingrato, ¿no? Al Señor. Yo acá, ¿te parece? Acá trabajando y todavía tengo que manejar esta porquería. Los deseos de los ojos. Qué engañoso. Qué trampa. ¿No? Yo no estoy diciendo que está mal que usted vaya a ver una exposición de autos o una exposición de casas. Pero puede ser que para usted sí, puede ser que para un hermano no hay problema, que lo puede ver y saca algunas ideas de lo que va a hacer, pero de pronto para otro es un tropiezo. Esa la verdad no quiero ver cómo los demás disfrutan de su riqueza, yo prefiero disfrutar de lo que Dios me ha dado y pues me es un tropiezo eso. Y bueno, está bien, no juzgue al que va y quédese en su casa, y el que vaya y qué lindo que pueda ver todo eso y no codiciarlo. Difícil, hermano, es muy difícil, ¿o no? ¿O no le pasa? A mí me pasa, es difícil. Bueno, qué importante que seamos cuidadosos. ¿Qué es lo que alimenta nuestros ojos? Y Satanás ahí quiere mostrarnos todo. No solamente cosas explícitamente malas, sino cosas buenas, porque sabe que puede atraparnos de alguna forma por medio de esas cosas. Interesante las declaraciones de los hombres piadosos. Por ejemplo, el Salmo 101.3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Directamente no pondré nada injusto delante de mis ojos. El Salmo 119, versículo 37 dice, aparta mis ojos de vanidad, a todo aquello que es hipócrita, que es mentiroso, que es engañoso, que es falso. A mí me pasa a veces
Hay como videitos que no tienen nada de malo, ¿no? Que son todos como muy, muestran la vida de una familia, todo como muy divertido. Yo le digo a mi hija, le digo, todo eso es todo mentira. Ese hombre no puede comportarse así todo el tiempo, hija. Sería insoportable, ¿no? Porque uno lo ve al hombre y está ahí todo entusiasmado. Hola chicos, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y hagamos lo otro. Y vos lo ves, el hombre está pum para arriba, y yo me imagino en algún momento estoy cansado, si soy la esposa, y le digo, pero para un poco, hermano. Ya basta. Y los chicos ven esas cosas y dicen, este hombre es genial, ¿no? O nos muestran aquellos que hacen acrobacias y te dicen, mirá, pegó la pelota, hizo la comba. Claro, le pegó, estuvo todo el día pegándole la pelota y te muestra la que le embocó. No te muestra todas las demás. Es tramposo. Y todas estas cosas buscan de alguna forma engancharnos, atraparnos, seducirnos. Los deseos de los ojos. Luego termina la vanagloria de la vida, la arrogancia de la vida. Describe ese alarde por las acciones, por los éxitos o por las posesiones que alguien obtiene. Alguien que hace alarde de sus logros, de quién es, de lo que ha obtenido. El mundo en el que vivimos alimenta el orgullo personal, el valor propio, la autoestima, la autorrealización y nos provee de todos los medios para que podamos mostrarle todos esos logros a todo el mundo. ¿No? Es tan escurridizo, esto es tan engañoso, que a veces necesitamos ahí, es como esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Donde publicamos todo, compartimos todo lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, porque necesitamos que alguien agarre y diga, ¡fuah, qué groso este Tony! Mirá que bien, ¿eh? Y esto es tan peligroso que a veces se nos cuela en la iglesia, se nos cuelan las cosas espirituales, porque logramos algo y tenemos un éxito espiritual y ya necesitamos ir a contárselo a todo el mundo. Que todo el mundo lo sepa. Porque si no es como que pareciera que no tiene sentido, ¿no? Entonces leí toda la Biblia en un mes y ahí, hermano, ¿saben que sí? Leí toda la Biblia en un mes, una bendición. Y yo qué sé, es peligroso. Es muy peligroso. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, bueno, le dice a los fariseos, si van a dar limosna, no toquen trompeta? A mí me daría vergüenza hacer algo así, pero en ese momento era como algo bien visto. ¡Wow! Mirá, wow, a ver quién va. Si orás, no lo hagas en la plaza, no lo hagas hacelo en secreto. Dios que lo ve en lo secreto, Él te va a recompensar. De Él vas a recibir la recompensa. La vanagloria de la vida apela a nuestro orgullo personal, a nuestros logros, a nuestros éxitos, no solo en el ambiente laboral, en el ambiente académico, hasta éxitos espirituales, buscando y alimentando un reconocimiento público. Bueno, en el contexto de las iglesias a las que Juan describe, había personas que pretendían no tener pecado. Ahora, imagínense esto, ¿no? Porque para que Juan lo corrija de esta forma, estas personas no solamente pretendían no tener pecado, sino que lo andaban publicando, ¿no? Porque Juan estaba al tanto de esta situación, por eso escribe. Entonces, estas personas ahí daban a conocer que ellos no tenían pecado, daban a conocer decían nosotros conocemos a Dios, tenemos un conocimiento de Dios, imagínate, ni pecamos ya. Sin embargo, Juan les dice a ustedes no aborrecen a sus hermanos. ¿Cómo? Son mentirosos. Dicen que no tienen pecado, que conocen a Dios y aborrecen a sus hermanos. Eran arrogantes, orgullosos, estaban atrapados por la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida representan la forma en la que Satanás ataca y ha atacado por medio de estas vías. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos esta categoría en la caída del hombre. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Lo mismo sucede en la tentación de Jesús y Juan termina estos versículos diciendo que todo esto
no proviene del Padre, sino del mundo. Si somos hijos de Dios, si Dios es nuestro Padre, no debemos amar al mundo, porque lo que el mundo ofrece viene del mundo, y el mundo entero, ¿bajo quién está? Bajo el maligno. Estaríamos recibiendo las cosas que vienen de Satanás mismo, por medio del mundo, y no de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios va a estar recibiendo lo que viene del diablo? Ese es el argumento de Juan. Es incompatible. Los creyentes no debemos amar al mundo porque nuestra identidad como hijos del Padre es incompatible con amar al mundo, porque lo que el mundo ofrece no viene de parte del Padre, sino del Dios de este mundo. Y en tercer lugar, no debemos amar al mundo porque el mundo tiene un carácter transitorio, mientras que los creyentes tienen un destino eterno. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que el mundo tiene para ofrecer es temporal, lo que Dios tiene para ofrecer es eterno. Sería ridículo invertir. ¿Quién invierte en lo temporal? ¿Quién ahorra en pesos? Nadie. Porque no dura nada. Usted ahorra en pesos y ya el mes que viene ya tiene menos plata. Entonces usted compra dólares porque sabe que eso dura más. Y así todos los dólares son pasajeros. También tienen una pequeña depreciación. En todo caso conviene invertir en bienes en dólares, pero bueno, ya nos metemos en un tema muy complicado, ¿no? Pero usted con su dinero trata de invertirlo en lo que menos pérdida de valor tiene, ¿o no? Debería, si no lo hace, debería hacerlo. Sería sabio que lo haga. Bueno, imagínese su vida. ¿Qué va a estar invirtiendo en lo que es temporal o en lo que es eterno? El mundo pasa. Es el mismo concepto que utiliza Pablo en 1 Corintios 7:31 cuando dice que la apariencia de este mundo se pasa. Esa palabra pasar significa en un diccionario griego desaparecer, desvanecerse. Y está en tiempo presente. Eso indica que el mundo ya está en ese proceso de carácter transitorio, camino a la autodestrucción. Y no me estoy refiriendo necesariamente al mundo físico, aunque 2 Pedro 3:10 afirma que Dios mismo destruirá este mundo físico. Tremendo, ¿no? Porque vivimos en un momento donde se nos dice por todos los medios de este mundo que los seres humanos estamos destruyendo el mundo. Bueno, quédese tranquilo, Dios lo va a destruir primero. Y no va a quedar nada. Y va a ser total. Este mundo ya entró en ese proceso de destrucción, pero lo que se está refiriendo Juan es al sistema satánico de maldad. Pablo, en Romanos 8:21, Pablo expresa este mismo concepto de la siguiente manera. Dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mundo pasa, y no solamente pasa el mundo, sino que pasan sus deseos, sus pasiones, sus epitomías. Todo lo que el mundo tiene para ofrecer es pasajero. No aporta nada, absolutamente nada para nuestro destino eterno. Comidas, bebidas, sexo ilícito, dinero, ideologías, filosofías, políticas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto se levanta contra Dios mismo, son deleites temporales del pecado y no tienen ningún valor eterno. No hay duda de que el mundo pasa y lo que el mundo tiene para ofrecer es de carácter pasajero. Incluso los que no conocen a Dios entienden esto. Entienden que el mundo es pasajero. Entienden que todo lo que se vive acá es algo momentáneo. Por eso se oye mucho sobre disfrutar mientras dure. ¿No? Ya que esto es pasajero, vivamos la vida ahí, hagamos de todo. Echemos mano de todo lo que hay a mano. Pero Juan no está describiendo el carácter pasajero del hombre de este mundo, sino el carácter pasajero del mundo en sí mismo. Juan dice que el mundo es el que se está acabando. El mismo concepto lo leímos en Juan 2:8, dice las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. En Juan 16:11 Jesús dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aunque vemos al mundo y a sus deseos vivitos y coleando, es temporal. Ya tienen una sentencia de muerte.
ya tiene los días contados. Y aunque en el mundo no regenerado no hay duda del carácter pasajero de este mundo, lo que sí hay duda es que haya un destino eterno. Lo que sí hay duda es que las cosas que hacemos aquí en la tierra tengan consecuencias en el más allá. Eso sí hay duda. Que el contraste que hace Juan sea de que el mundo tiene un carácter pasajero con el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, implica que quienes aman al mundo y sus deseos van a perecer juntamente con el mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí son descritos aquellos que han conocido al Señor, que tienen vida eterna, que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Aquellos de quienes Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué hacen? Me siguen. Describe el Señor Jesucristo a sus ovejas como sujetas a la voluntad de Él como su Señor, como su pastor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que está describiendo Juan en estos pasajes de forma abierta? Que no debemos amar el mundo. Los destinatarios de Juan son descritos como limpios por la sangre de Cristo, como que han conocido a Dios, que han vencido al maligno, y ahora son descritos como cumpliendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, pueden reclamar vida eterna. Recordar el destino eterno del creyente en contraposición con el carácter transitorio del mundo nos debe motivar, nos debe empujar. Debe ser un motor para no amar el mundo, para no poner nuestra esperanza en el mundo, sino para esperar y trabajar para aquello que es eterno. Bueno, solo repasando, en cuanto a nuestra identidad como creyentes, no creemos que un creyente no pueda pecar. No creemos que un creyente no pueda pecar de una forma bochornosa. Un creyente sí lo puede hacer, de hecho sucede. No creemos que un creyente no pueda cometer un acto de mundanalidad. Si no, esta exhortación no tendría ningún sentido, ¿no? Pero es muy diferente decir que un creyente puede cometer un acto mundano a decir que un creyente es un mundano, que esa es su condición, ¿no? Él viene acá a la iglesia el domingo, escucha el sermón, pero después sale de acá y vive como el diablo. Pero es creyente, ¿eh? Bueno, eso no existe. No deberíamos a alguien así brindarle ninguna certeza. Juan hace todo lo contrario. Y escuchar estos versículos para alguien que está en esa situación, bueno, debería realmente moverle la estantería, ¿no? Debería sacudirle, debería dinamitar toda falsa confianza que pueda tener. Los creyentes no debemos aislarnos del mundo, debemos vivir en el mundo sin contaminarnos con el mundo. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Por lo que es aconsejable que nosotros podamos trazar fronteras bien marcadas sobre lo que nosotros debemos vivir como creyentes en este mundo y lo que es algo mundano, algo que no deberíamos hacer los creyentes. Al definir esta frontera, lo que hacemos es que seamos menos vulnerables, ¿no?, a la influencia que el mundo pueda tener sobre nosotros. Por eso considerar nuestra identidad como hijos de Dios, considerar que el mundo no tiene nada para ofrecer, que su carácter es transitorio, es pasajero, y nuestro destino es eterno, eso nos anima, nos fortalece para que nosotros afiancemos nuestra lealtad solamente a Dios, que no amemos al mundo y mitiguemos la influencia que este puede tener sobre nosotros, ¿no? Bueno, que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Señor, nuestro Padre, qué precioso llamarte así y entender que esto implica que nuestra identidad como creyentes es que somos tus hijos. Que nosotros podamos recordar esta verdad con mayor frecuencia.
Señor, que tú imprimas esta verdad en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera, Señor, que domine, que gobierne todos nuestros actos. Señor, en tu amor y en tu gratitud para con este mundo perdido, tú has decidido de forma soberana que nosotros estemos en este mundo como tus hijos, Señor, para ser un testimonio, para predicar el Evangelio, para que tú nos uses y que otros lleguen a conocerte, Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Amando el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué testimonio podríamos dar, Padre? Ninguno. Por eso, Padre, te rogamos que tú nos des esa fortaleza espiritual para resistir la influencia de este mundo, para resistir las pasiones pecaminosas que hay en nosotros, a las cuales el mundo apela. Padre, de tal forma que podamos vivir nuestras vidas sembrando, Señor, trabajando para aquello que es eterno. Señor, sabiendo que tenemos la promesa en tu palabra que de ti recibiremos la recompensa. Señor, que ese sea nuestro único anhelo. Padre, ser leales a ti y amarte solo a ti. Señor, que tú alimentes esto aún más en nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.